Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente, también un pelín personal. Y es que, bueno, os quiero contar mi experiencia con la ortodoncia. Es un tema que la verdad me parece interesante, que nos pudiese sobre todo servir, porque cada vez hay más gente que se anima con esto de la ortodoncia a partir de una determinada edad. Sé que algunas de las personas que me veis, bastantes de hecho, pues bueno, estáis interesados en el tema de la ortodoncia. De hecho, os pregunté en el vídeo de los 3 productos eficaces para blanquear los dientes si os podía interesar este tema y fuisteis algunos los que me dijisteis que sí, que lo grabase, así que yo encantada de contaros mi experiencia, porque ya sabéis que soy un poco charlatana, esto de hablar no tengo problema, así que me venía fenomenal. Y bueno, os comento, yo llevé ortodoncia durante unos 6 años de mi vida, una cosa así, y es lo mejor que he podido hacer en mi vida. Es un proceso complicado, es un proceso en el que uno no lo pasa muy bien, pero a la larga compensa y mucho. Y mucho, muchísimo, súper recomendado. Yo era la típica niña que, bueno, pues veía a la gente que llevaba aparatos y demás, y me hacía mucha gracia cómo hablaban, no sé, de estas paranoias que tienen los niños, ¿no? Porque yo empecé con 9 años con esto de la ortodoncia. Y, y me imagino que a más de uno sonará esto de poneros las migas de pan en la zona del paladar para hablar un poco como así raro, como lo típico que hablaba la gente que llevaba el típico aparato este, que lleva una rayita por aquí, ¿no? Bueno, pues yo era de la típica, que es para darme un guantazo en esa época, pero bueno, pues era de esas. Entonces, yo estuve yendo al dentista desde que tenía prácticamente 4 o 5 años. Mis padres desde siempre me han cuidado mucho el tema de la higiene bucal y la verdad es que no era una persona que tuviese los dientes especialmente mal. Las cosas como son, no los tenía muy descolocados, sobre todo la parte superior de los dientes la tenía perfecta, eso no me lo tuvieron que tocar, pero la parte inferior era la que tenía un poco más descolocada. Digamos que tenía los dientes un pelín apilados, pero no era una cosa muy exagerada como para que desde muy pequeña me dijesen que la tenía que llevar el tema de la ortodoncia. Fue un tema casi más de que yo insistí, pregunté y pregunté hasta que los médicos, los ortodoncistas que me trataron, pues me dijeron que sí, que igual era recomendable, más que nada por tema de estética. Entonces, bueno, fui muy pesada, entonces mis padres al final, como os digo, se lo comentaron a los ortodoncistas, que por cierto os comento dónde me lo hice yo y donde yo sigo, de hecho, todos mis tratamientos de los dientes y demás, desde que empecé con el aparato, que fueron desde los 9 años, tengo ahora 33, llevo de todo este periodo, o sea que fijaros si les doy... si tengo una buena imagen de ellos, que sigo yendo desde entonces al mismo sitio y estoy en el Hospital San Rafael. Tienen un servicio de ortodoncia, también de todo el tema de dentistas en general, ¿vale? Tanto para niños como para adultos. Yo empecé siendo niña y luego ya con el tiempo, pues bueno, por razones que os puedo comentar en otros vídeos, porque también tengo un implante dental, si queréis que os hable de ese tema, dejádmelo también por aquí y os lo grabo. Entonces, bueno, yo me lo hice allí y encantadísima de la vida. Como os digo, es la mejor inversión que yo creo que han podido hacer mis padres, porque claro, en ese momento yo era niña, pero si yo tuviese que volver ahora a hacérmelo, de cabeza lo haría otra vez con ellos, y de cabeza, si tuviese que dejarme el dinero y pudiese, lógicamente, porque es un servicio caro, me lo haría. A mí me pilló en una época complicada porque yo tenía 9 años, estaba comenzando el tema de la adolescencia, pubertad y demás, y además me coincidió que yo en esa época, pues bueno, siempre he sido una persona muy estudiosa, siempre sacaba muy buenas notas, llevaba gafas, que las sigo llevando a día de hoy, y además se me complicó con el tema de la ortodoncia. O sea, os podéis imaginar la adolescencia que yo pasé. Fue telita, ¿no? Telita, pero bueno, la verdad es que si volviera atrás, volvería otra vez a hacerme, ya como os digo, el tema de la ortodoncia. Yo comencé, lo primero que me tuvieron que hacer a mí fue ensancharme el paladar, porque yo, una de las cosas que tenía en ese momento es que tenía el paladar muy estrecho, entonces para poder hacerme, para poder comenzar con el tema de los brackets necesitaba tener la capacidad suficiente en lo que era la boca, ¿no? Entonces me pusieron previamente
un aparato que iba encajado en 2 muelas, una a cada lado, y llevaba unos hierros por la parte inferior. No se veía apenas, digamos que físicamente no se notaba que yo llevaba aparatos, algo que quizás a la hora de hablar se notase un pelín, pero tampoco era una cosa muy exagerada. Y ese aparato lo llevé durante un tiempo hasta que se me ensanchó el paladar. Una vez que se me ensanchó el paladar pasamos al tema de los brackets. Yo llevé los típicos brackets grises de toda la vida de Dios, que si me hubiese pillado ahora y en mi época hubiese habido el tema de los brackets transparentes, bueno, habría sido ya la repera limonera, pero bueno, a mí me tocaron los grises. Como yo soy una persona que siempre he tenido los dientes muy pequeños, no sé si me lo notaréis, no sé si lo notaréis, pero tengo los dientes muy pequeños, tengo más encía casi que dientes, entonces me pasa también con las uñas. Bueno, pues, ¿qué me ocurrió? Que no había tamaño para los brackets que yo tenía que ponerme, entonces me los tuvieron que hacer a medida. Bueno, fue un cuadro que no os podéis ni imaginar. Entonces, bueno, cuando me pusieron los brackets, desde que me pusieron los brackets hasta que me los quitaron, yo creo que pasaron como unos, al menos 5 años, porque yo creo que me quitaron los brackets teniendo, pues no sabría deciros, 17, igual 17 años, una cosa así, ¿no? O sea, no, 16 o 17, yo creo que el bachillerato ya no tenía los brackets, no lo recuerdo bien, pero fueron bastantes años. Y mi experiencia con los brackets, ¿cuál ha sido? Bueno, es muy complejo, se pasa bastante mal, principalmente porque, bueno, lógicamente estás llevando unos hierros en la boca, no te encuentras especialmente favorecida. Hace poco veía vídeos de otra compi youtuber, de Sabrina, del canal Sabri's World, y que ella llevaba aparato y la entendía perfectamente, pues, que lo estaba pasando mal, y me daba cosa porque yo decía, jolín, es que a mí me ha pasado y sé lo mal que se pasa porque, claro, no te ves bien, no te ves guapa, sonreír te cuesta Dios y ayuda. Yo tengo fotografías, muchas fotografías de esa época, pero en ninguna me veréis sonreír. De hecho, no os puedo enseñar el antes ni la época en la que yo tenía los brackets, porque es que no tengo fotografías físicas de esa época, porque cada vez que había una fotografía yo sonreía así. O sea, con muecas, porque no enseñaba los dientes, me daba muchísimo corte, y eso que fue casi por decisión propia llevarlo, pero se pasa mal. Lógicamente no te ves guapa, no te ves, pues no es agradable, pero luego aparte de eso tienes que ir, o yo tenía que ir una vez al mes para que me ajustasen los brackets, porque lógicamente la tensión en los dientes se tenía que mantener, y bueno, pues había que ir como una vez al mes o así para que me lo digamos, ajustasen. Y yo recuerdo que cada vez que me ajustaban los brackets veía las estrellas, ¿no? Lo siguiente, yo creo que adelgacé un montón de kilos en la época en la que llevé los brackets, precisamente por eso, porque me dolían horrores los dientes cuando me apretaban los brackets, lo pasé muy mal. Y 2 semanas después, a partir de que fuese a consulta para que me apretasen los brackets, me pasaba comiendo prácticamente pues sopas, purés, cosas en las que no tuviese que masticar, porque es que os prometo que el simple hecho de que me rozase la cuchara veía las estrellas. Fue un proceso muy largo, muy largo, porque ya os digo que fueron bastantes años, pero a día de hoy estoy encantada. De hecho, yo me miro en el espejo, veo los dientes y los veo súper bien colocados, los veo bonitos. No sé cómo los veis vosotros. Yo los veo muy bonitos, los veo colocados, y estoy orgullosa pues eso, de la dentadura que tengo, me la cuido un montón. Pero fue un proceso, como os digo, muy complejo, y sobre todo a nivel personal pues lo pasé mal, porque claro, que te pillé justo en la adolescencia. La pubertad es un poco complejo, ¿no?, el tema. Pero bueno, como os digo, si lo tuviese que volver a hacer, repetiría 1.000 veces, porque aunque lo pasé realmente mal, me enseñó a lidiar con una serie de circunstancias, como el tener que sacarme partido a mí misma, por ejemplo, o el tema de no sentir vergüenzas de mí misma, que puede sonar un poco heavy, pero es real, ¿no? Cuando uno no se ve bien, al final tiene la autoestima tan baja que te das vergüenza incluso de ti mismo, ¿no? Entonces me enseñó a que yo no tenía por qué sentirme mal conmigo misma, porque era un proceso que en un momento determinado iba a acabar y con el que yo me iba a sentir bien. Entonces, aunque hubo una época en la que lo pasé bastante mal,
luego ya empecé a encontrarme muchísimo mejor y me sirvió pues para lidiar conmigo misma, para aprender muchísimas cosas también a nivel personal de mí misma. Y luego cuando me quitaron los brackets, la verdad es que fue una sensación bestial. Yo recuerdo que el día que me lo quitaron no podía, me dolía luego la mandíbula de sonreír, porque me veía increíblemente bien. Los que hayáis pasado por algo parecido sabréis a lo que me refiero, que bueno, el subidón que te da es que te ves hasta más guapo, ¿no? Y es espectacular. Y entonces el ver que los dientes están alineados, que ya no solo además por el tema de la estética, que sí que es verdad que te genera un aumento brutal de autoestima con el que te encuentras con ganas de poder hacer de todo, te ves, no sé, te ayuda pues eso, a verte mejor sobre todo y luego a darte cuenta de que bueno, pues que las cosas, aunque lleven su tiempo, luego al final tienen una recompensa, ¿no? El trabajo hecho tiene recompensa y que bueno, pues que te crees casi el rey del mambo y que puedes absolutamente con todo. Y eso es una sensación espectacular, la verdad. Pero ya no solo, como os digo, por estética, sino también por salud bucal, porque cuando uno no tiene los dientes bien alineados, digamos que cuando se te queda parte de la comida, suciedad y demás entre los dientes, se hacía un poco complejo el poder limpiarte, ¿no? Y al final te puede generar una serie de problemas a la larga, como puede ser caries y demás historias, que cuando no tienen los dientes bien, pues no ocurren con la misma frecuencia o no tienes no tienes tantas posibilidades de que te puedan ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo os lo recomiendo, por supuestísimo, por salud, sin dudarlo, y por supuestísimo por el tema de la autoestima, de encontrarse uno mejor y demás. Volveré a repetirlo una y mil veces. Sé que a mis padres les costó un dineral el tema de mi ortodoncia porque además fueron muchos años. Y desde aquí aprovecho para darles las gracias. Gracias, papá y mamá, por haberme permitido el encontrarme a gusto conmigo misma, que eso no tiene precio. Y como os digo, si yo tuviese que costeármelo con mi propio bolsillo y yo tuviese en ese momento el dinero suficiente, lo volvería a hacer una y mil veces, porque creo que es de las mejores cosas a nivel de salud que he podido hacer. Os lo recomiendo al 100%. ¿Es complicado? Sí, es complicado y va a haber momentos en los que lo vais a pasar mal, ya no solo porque os duelan los dientes, porque no os veáis guapos, sino porque cuando uno no se encuentra a gusto consigo mismo, al final termina, no sé, es como entras como una espiral un poco rara, pero que sepáis que de ahí se sale, porque es un proceso que aunque sea largo, al final tiene un principio y tiene un fin, y que cuando acabe ese proceso os vais a ver espectaculares, creo que es la palabra más repetida del vídeo, pero bueno, y os vais a ver muy bien y os vais a encontrar sobre todo muy a gustos con vosotros mismos, que es lo más importante y las cosas más importantes que hay en este mundo, y sentirse a gusto con uno mismo. O sea, eso no tiene precio, lo miréis por donde lo miréis, de verdad, no tiene precio, así que os lo recomiendo al 100%. Yo, como os digo, lo hice en el Hospital San Rafael, pero bueno, hay muchísimos profesionales que vamos, donde poder hacerlo. Yo en Madrid, que sepáis que allí lo hice y que yo estoy encantada y a día de hoy sigo yendo con ellos. El tema de los brackets, yo ya os digo, llevé los grises, los clásicos de toda la vida, no os puedo hablaros de los que hay ahora mismo que son transparentes. He tenido una de mis amigas que sí que los llevó y que está muy contenta, y luego se pasó al Invisalign y el Invisalign fue todo un desastre para ella, porque lo bueno que tienen los brackets con respecto al Invisalign es que como los llevas tú colocados y ya van fijos, que tú te olvidas, te limitas pues eso, a mantener tu higiene bucal lógicamente, pero no tienes que estar dependiendo de ponerte un aparato o quitarte el aparato, ¿vale? El Invisalign lo que hace es que al final tú vas a ir colocándote las fundas, y si no eres una persona constante, yo personalmente el Invisalign no os lo recomendaría por eso, porque necesitáis tener muchísima constancia, saber que en determinadas semanas tenéis que llevar una funda determinada, que la tenéis que poner y quitar en determinadas ocasiones, y si no sois constantes, pues puede ser aquello una pérdida de dinero bestial, aparte de tiempo. Entonces yo os recomendaría, si no sois muy constantes, que utilicéis el tema de los brackets, aunque visiblemente no sea tan bonito y no os encontréis lógicamente tan bien, pero mi consejo es ese.
¿Qué más? Bueno, comentaros, una vez que os quitan el, y ya acabo, os prometo con el vídeo, una vez que me quitaron los brackets, era algo que se me había olvidado, me pusieron un retenedor en la parte inferior porque era la que más posibilidades tenía, la que era lógicamente la que a mí me trataban en sí, porque yo llevé los brackets, como os digo, en las dos partes, en la superior y la inferior de los dientes, pero la que a mí la que era más compleja era la inferior, porque tenía los dientes un poco más apilados, ¿vale? Lo de arriba la tenía bien, era simplemente ubicarlo un pelín hacia un lado o hacia el otro, ya no recuerdo cuál de los dos era, pero era como centrarla. Pero la parte de abajo era la que peor tenía. Entonces, en esa parte, que era la que más posibilidades, lógicamente, tenía de con el tiempo moverse, pues me pusieron un retenedor, que es algo que me imagino que todos los que hayáis llevado brackets tendréis todavía puesto, porque no sé si lo sabéis, pero las muelas del juicio, que son muy cabritas ellas, una de las cosas que hacen es que cuando van saliendo, claro, necesitan su espacio porque no lo tienen, entonces al final los dientes se van moviendo, van moviéndose y pueden llegar otra vez a apilarse. Entonces todo lo que hayáis hecho con la ortodoncia, si no lleváis el retenedor, se puede ir allí. No voy a decir la palabra, pero se puede ir allí. Entonces el retenedor lo que hace es evitar precisamente eso. Yo lo llevo, lo único que, pues claro, lógicamente necesito limpiezas más a menudo, limpiezas profesionales con el dentista, porque es una zona en la que es más compleja, se retiene más sarro y bueno, la suciedad, lógicamente, porque no deja de ser un hierro colocado en la parte inferior y bueno, pero a rasgos generales no me molesta ni lo noto y demás. Sí que es verdad que durante un tiempo tuve que llevar un aparato por las noches en la parte superior para que no se me volviese ¿cómo se dice?, a reducir el paladar, pero estoy encantada y como os digo, es una experiencia que os recomiendo al 100% a todos los que tengáis la posibilidad, las ganas y sobre todo el dinero, que sé que es un esfuerzo y una inversión importante, pero que sepáis que merece mucho la pena, que aunque hay momentos muy complicados, al final de todo se sale y bueno, al final uno se ve muy bien. Así que nada, esto es lo que os quería comentar. En el blog os dejaré detallados una serie de cositas, fotografías de, pues eso, de mis dientes para que los veáis, que veáis que están ahora bien. Y os dejaré referencias de dónde me hice yo el tema de la ortodoncia, pues os puede servir con enlaces y demás. Y nada más, por aquí estarán pululando mis redes sociales, os mando un beso enorme y os veo dentro de nada como siempre en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!